Bueno, con Julia Torreblanca, nuestra presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, nos va a acompañar Alonso Rey, presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, Waldo Mendoza, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y María Cecilia Villegas, CEO de Capitalismo Consciente Perú, para este foro de la sociedad civil que será dirigido, moderado por Fernando Castillo, consultor de gestión social en minería y energía, economista de profesión, magíster en Gobierno y Ciencia Política, Convención en Políticas Públicas y Gestión Pública, que cursó en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es además candidato a doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Fernando, adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Gonzalo. Muy buenas tardes con todos los asistentes. Queremos nuevamente agradecerles a todos por su participación, su presencia en este foro de sociedad civil. Y quiero dar la más cordial bienvenida a nuestros panelistas esta tarde. Quiero presentarles, muchos de ustedes ya los conocen, pero quisiera mencionarles y agradecerles en primer lugar a María Cecilia Villegas. Ella es CEO de Capitalismo Consciente Perú, es abogada de profesión, especialista en políticas públicas y sostenibilidad. Actualmente, como CEO, es miembro del Comité de Sostenibilidad de NUAM, directora de la Fundación Escalo y comunista del diario El Comercio. Tiene una maestría en leyes en la Universidad de Duke, una maestría en políticas públicas internacionales en la Escuela 6 de la Universidad Johns Hopkins. Capitalismo Consciente Perú es un movimiento de líderes empresariales comprometidos con el desarrollo sostenible del Perú, con el objetivo de poner al ser humano y su ecosistema en el centro mismo de los modelos de negocio y estrategias empresariales, observando principios de integridad y transparencia. Gracias, Cecilia. A continuación, me complace presentar, en ese orden, a Waldo Mendoza, es vicerrector académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Waldo ha sido ministro de Economía y Finanzas, presidente del Consejo Fiscal, miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, presidente del Consorcio de Investigación Económica y Social, miembro del directorio de SUNEDU, jefe del Departamento Académico de Economía de la Universidad Católica y viceministro de Hacienda también en el MEF. Tiene varias publicaciones, es un especialista en macroeconomía muy reconocido en el país, destacando entre las publicaciones Microeconomía y Macroeconomía, una introducción y constitución y crecimiento económico del Perú en 1993 al 2021. Quiero presentar también a Alonso Rey, es presidente de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, presidente de COMEX y socio del estudio Payet, Rey, Caubi, Pérez Abogados. Es director, miembro de directorios en Banco Falabella, Limagas, Emelín Dormenson, Sociedad Agrícola Coscaya y presidente de Techo. Ha ocupado los cargos de director de Saga Falabella, Química Suiza, Minera Chinalco Perú, Gas Natural de Lima y Callao, Medlab Cantela, Electroandes, Levapan del Perú, Cámara de Comercio de Lima y del Seguro Social de Salud, E-Salud. En el plano de la actividad de la gestión pública ha sido asesor también del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y de Negociaciones Comerciales, adicional a otras responsabilidades públicas también. Es también abogado, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Master of Comparative Law en la Universidad de Illinois. Finalmente, presentarle a nuestra amiga Julia Torreblanca, quien acaba de antecedernos en el panel anterior. Julia es presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, abogada de la Pontificia Universidad Católica Santa María de Arequipa y especialista en Derecho Minero, Ambiental, Administrativo, Empresarial, Derecho Contractual y Comercial, Financiamiento de Proyectos y Permisos. Es vicepresidenta de Asuntos Corporativos en la Sociedad Minera Cerro Verde y mantiene la responsabilidad de las áreas legal, relaciones comunitarias, gubernamentales, públicas y planeamiento social. Es también secretaria del directorio de la Sociedad Minera Cerro Verde y directora de la Asociación Cerro Verde, organismo encargado de administrar el aporte voluntario de esta empresa en la región Arequipa y en el país. Es presidente del Consejo Directivo de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX Perú, presidenta del Consejo Consultivo Empresarial de APEC 2024, directora titular de la Asociación Perú Sostenible 2021-2025 y directora de AmCham. Nos complace entonces tener un panel de lujo para este tema que es bastante importante, gravitante en el quehacer
de las políticas y decisiones de nuestro país. Un foro de sociedad civil ahora, solamente para ya entrar en el tema, nos permite a todos visibilizar de mejor manera cuál es el rol del ciudadano de pie organizado a partir de instituciones que contribuyen a la toma de decisiones en el Perú. Hablar de esto hace 20 años era una cosa distinta y para algunos hasta subversivo. Sin embargo, el mundo ha ido evolucionando y ha ido teniendo la participación de distintas instituciones y hoy cada uno de nuestros amigos aquí presentes representa un segmento, un sector importante de la sociedad, de la academia, del empresariado y que de alguna manera permite que este rol de sociedad civil tenga cada vez una mayor dinámica, un mayor protagonismo, al punto que todos somos conscientes que incluso la promulgación de normas, de leyes en general, permite ahora tener procesos de revisión, de antepresentación, de temas en los cuales se pueda recoger la opinión de los distintos sectores. Vamos a dar inicio entonces, en esta oportunidad vamos a tener 3 bloques en los cuales cada uno va a tener un espacio de tiempo para responder. El primer bloque es un bloque que va a tener 7 minutos de cada uno. El orden que tengamos en este primer bloque no se va a repetir en el segundo, vamos a buscar de que tengan órdenes distintos y vamos a iniciar por algo que ha sido materia de preocupación en esta convención y creo yo que es materia de preocupación también en el país en general. Este tema está estrechamente vinculado a la presencia de la minería ilegal como expresión de un problema mayor en el Perú. No solamente por lo que implica en la minería ilegal, sino por lo que arrastra a otras actividades. Y quisiéramos entrar en materia y vamos a empezar con María Cecilia. María Cecilia, ¿tú cómo consideras, cuál es tu opinión, tu apreciación desde Capitalismo Consciente o desde tu rol también como una voz informada sobre qué tan vinculada está la minería ilegal con la criminalidad organizada y con la impunidad derivada de la incapacidad del Estado para enfrentarla? En ese sentido, quisiéramos escucharte, María Cecilia. Gracias, Fernando. Hay una relación absolutamente directa entre la minería ilegal y la criminalidad organizada y no hay la menor duda sobre eso, ¿no? Pero lo cierto es que no solo están vinculados, por ejemplo, el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas para la prostitución, porque es siempre importante recordar que la minería ilegal y mucha de la minería informal también está vinculada a delitos conexos, ¿no? El narcotráfico que financia la trata de personas, etcétera. Pero además también la corrupción, porque estas personas pueden seguir operando y operan de la manera que lo hacen con absoluta impunidad, porque claramente están comprando autoridades. Están comprando policías, están comprando al ejército o a miembros o oficiales del ejército, están comprando y también autoridades que están en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales y también en el Congreso de la República o asesores que están también en el Congreso de la República y creo que es bien importante decirlo claramente, porque si no fuese así, ellos ya no podrían operar con la impunidad que lo hacen. Si hubiese voluntad política para luchar contra la ilegalidad, esta no habría crecido como ha crecido. Y lo cierto es que nosotros podemos hablar de lo que sucede en Puerto Maldonado, porque es obvio lo que sucede ahora en Patás, porque ha saltado a la prensa en los últimos años, pero en todas las regiones del Perú, donde hay minería ilegal. E incluso cuando existe minería informal, hay una delgada línea que cruzan constantemente hacia la ilegalidad, porque ¿de dónde compra el minero informal la dinamita, por ejemplo? ¿No? Entonces, es bien importante señalar que estos delitos están completamente conectados y que luego son blanqueados porque la forma de procesar el oro es a través de plantas que tienen algunas licencias, puede ser que otras no, pero una planta minera tú no la puedes esconder, ¿no es cierto? Está a vista y paciencia de las autoridades y los camiones con el mineral llegan también y pasan por puestos de control fronterizo. En el caso de Puerto Maldonado, por ejemplo, hay un puesto de control
policial y militar, que a quien cuida es a los mineros ilegales, para que ellos puedan recibir el mercurio y el cianuro con el que procesan el mineral y que puedan sacar el mineral sin ningún inconveniente, ¿no? Entonces, esa es la realidad que vivimos en el Perú, donde muchas de las autoridades son compradas, y esto va a seguir sucediendo en la medida en que los ciudadanos no le pongamos un alto. No podemos confiar en que el Estado lo va a hacer porque claramente no lo está haciendo, no tiene los incentivos necesarios para hacerlo. Tenemos políticos hoy que desde el Congreso protegen a los mineros ilegales y no están generando los incentivos necesarios para atraer a los informales hacia la formalidad. Y acá es bien importante señalar que en la medida en que nosotros, los formales, no tendamos puentes para que los informales que tengan la voluntad de formalizarse lo hagan, van a ser los ilegales los que lo van a capturar hacia su lado, ¿no? Entonces, es bien importante. Yo escuchaba los paneles anteriores y cómo se recomendaba el sentarse a conversar entre los distintos segmentos de la sociedad. En una sociedad básicamente operan 4 sectores: el sector público, el sector privado, las empresas, la sociedad civil, que es el panel en el que estamos hoy día, y la academia. Y si no nos sentamos todos a conversar y a buscar soluciones al problema que enfrentamos, pero sobre todo, si los ciudadanos no ejercemos ciudadanía, si no levantamos nuestra voz y le exigimos a las autoridades rendir cuentas y traer legalidad al país, esto no va a suceder. Uno se impresiona con las autoridades que tenemos y que hemos llevado al poder, en el Congreso, en los ministerios, y nosotros desde Capitalismo Consciente somos bastante vocales al cuestionar a las autoridades. En el Perú nos hemos acostumbrado a que las autoridades tengan denuncias por corrupción, denuncias por violación sexual, a que representen intereses del narcotráfico, de la minería ilegal, y siguen siendo autoridades. No importa, o por lo menos no ha importado hasta este momento, cuánto levantemos la voz, cuántos comunicados saquemos, y eso es un indicativo para mí de que no lo estamos haciendo con toda la fuerza que tiene el sector privado. El sector privado es el sector más poderoso en un país y necesitamos hacer política si lo que realmente queremos es detener la criminalidad. Si nosotros seguimos por este camino, nos vamos a convertir en México, y ni siquiera en lo rico que es México, sino en un México más pobre, donde los ciudadanos tienen que vivir rodeados de guardaespaldas porque la criminalidad organizada ha tomado el país por completo. Todavía estamos a tiempo de levantar la voz y de ponerle un alto, y empieza en los próximos meses un periodo electoral que va a ser bien importante, y creo que los líderes empresariales, los gremios, las asociaciones empresariales como la que yo dirijo, tenemos un rol muy importante, porque el ciudadano tiene que saber a quién está eligiendo y a quién va a llevar al poder. No podemos seguir teniendo autoridades que protegen a la minería ilegal, al narcotráfico, a la trata de personas. No podemos seguir teniendo autoridades que protegen la corrupción, porque eso es algo que también sucede, y para que todo esto pueda darse, tiene que haber impunidad. Y eso es lo que encontramos hoy en día. En el Perú, todo el mundo hace lo que le da la gana y a nadie le importa. Sabemos quiénes operan en la minería ilegal con nombre y apellido, y sin embargo no estamos haciendo nada para detenerlos. Importantísimas reflexiones de María Cecilia. Me quedo con lo último. Todos sabemos lo que está pasando y nadie está haciendo nada. Y eso es mucho más delicado, mucho más grave, porque contribuye con esta actividad que creo que todos ya tenemos una claridad mayor. Y vamos a preguntarle a Waldo, ahora teniendo en cuenta lo que María Cecilia nos ha comentado y algunos estudios de números ya vinculados a la minería ilegal que nos hablan de entre 8.000 y 9.000 millones de dólares movido por esta actividad que viene depredando el país además.
Y tú Waldo, ¿cómo lo ves? Y como sociedad, ¿no estamos encontrando soluciones a estos problemas económicos, de inseguridad, de corrupción? ¿Qué escenario consideras que pudiéramos enfrentar en los próximos años? Y ya entrando en el plano económico, ¿cómo estos problemas pueden afectar el crecimiento económico, hablando de largo plazo en nuestro país? Muy buenas tardes. Entre 1948 y 1956, el ochenio de Odría, la economía peruana creció a 6% al año y la inversión a 11%. Entre el 2003 y el 2013, la economía peruana creció también a 6% al año y la inversión a 15% al año. ¿Qué explica este monumental crecimiento en estos dos periodos? Sucede que la economía peruana es pequeña y abierta. Cuando es así, el peso de las condiciones internacionales es enorme. Tanto en los años de Odría como en el superciclo de los minerales, los términos de intercambio, la variable que mejor representa el contexto internacional, estuvieron bien elevados. ¿Cómo están ahora los términos de intercambio? La relación de precios de exportaciones e importaciones. Están en su nivel histórico más alto. No hay cifras, no hay evidencia de que esta no sea el pico de los términos de intercambio. Los términos de intercambio han estado por encima de los de Odría, han estado por encima del superciclo de los minerales, pero la economía peruana en los últimos 4 años crece a 2% al año y la inversión a 1% al año. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que un contexto internacional extraordinariamente bueno no estemos creciendo como antes? Creo que hay 2 explicaciones. Una de ellas tiene que ver con la calidad de la política pública y otra tiene que ver con las leyes que vienen del Congreso. El sector público, el Ejecutivo en particular, se ha debilitado mucho en los últimos años. El Ministerio de Economía y Finanzas, el que debe defender la solidez de las finanzas públicas, no lo ha estado haciendo. Y las leyes que han venido del Congreso para la economía han sido casi todas malas. Un próximo Congreso esperemos que derogue la mayor parte de esas leyes. Pero esa no puede ser toda la explicación de esta enorme diferencia entre cuánto podríamos crecer y cuánto estamos creciendo. Hay que ver el comportamiento de la inversión privada. La inversión privada depende básicamente de 2 componentes: de la tasa de interés en soles y en dólares, que está relativamente baja en el Perú, por ahí no está el problema, y la inversión privada depende de la rentabilidad esperada de los proyectos de inversión. Allí estamos mal, porque esa rentabilidad esperada está siendo afectada por el crimen y las economías criminales. ¿Cómo así? En primer lugar, porque el crimen y las organizaciones criminales representan costos para la industria, costos en seguridad, costos hasta pagar cupos, entre otras cosas, de tal manera que esos costos disminuyen el valor actual de los ingresos de las empresas. Por otro lado, invertir se ha hecho muy riesgoso. Para invertir, los inversionistas exigen tasas de rentabilidad relativamente altas, que son difíciles de satisfacer, ¿no? En resumen, costos elevados, tasas de interés de retorno elevados están deprimiendo la inversión, la pequeñita, la mediana y la grande. O sea que podríamos estar creciendo fácilmente a 6% al año si tuviésemos buenas políticas públicas, buenas leyes, y si podríamos combatir a este flagelo que es el crimen y las organizaciones criminales. Gracias. Perfecto, Waldo. Interesantísimo ver cómo se asocian estos números que en algunas oportunidades quizás no están debidamente calculados,
pero nos hace ver también la vinculación de cuánto afecta este crecimiento de nuestro país en el futuro. Y Alonso, tú, cuando uno habla pues ya de estas ilegalidades, de este escenario de informalidad, algunos analistas indican que el Perú tiene entre 80 y 85% de informalidad, dentro de lo cual hay un gran nicho de ilegalidad. Entonces, ¿estamos hablando solo de un problema sectorial de la minería o esto también está involucrando a una manifestación quizás de un problema mucho mayor a nivel país? Gracias, Fernando. Gracias al Instituto de Ingenieros de Minas por la invitación. Placer estar acá. Quiero contarte lo que me ha sucedido hoy día viniendo para acá. Salgo del aeropuerto, tomo un taxi, voy por la variante de Uchumayo. La variante de Uchumayo acaba en un puente para pasar el río Chile y hay un señor parchando el hueco pidiendo plata. ¿Qué significa eso? Que no hay Estado. No hay Estado ni siquiera para lo más básico, que es parchar la pista. Todo eso es informal ahora. Entonces, el Estado se ha perdido. Nos ha dejado de dar lo básico, que es seguridad, educación, justicia y salud. Todo, lo único que debería concentrarse, ya no existe. Pero ahí hay que diferenciar dos temas, yo siempre digo eso, la ilegalidad y la informalidad. El informal quiere tratar de ser formal y el Estado le mete puertazos en la cara, además de piedras, le tira piedras y no lo deja ser formal. Y en ellos, en todo el estamento, el gobierno central, el gobierno regional y las municipalidades. Y las municipalidades para mí son lo peor, porque son los que persiguen al informal, no le dejan abrir su puesto, le quitan la licencia, le piden el ITSE, y entonces el informal no puede estar haciendo trámites. A mí me sorprendió una frase que me dijo Julio en otro evento: para sacar adelante una mina necesitas 400 autorizaciones. No hay derecho, no puede ser que tengas que pedir 400 autorizaciones. Y el informal es informal porque el Estado lo ha espantado. El ilegal, yo estoy de acuerdo, hay que perseguirlo, pero para eso necesitas un Estado. En el caso de Madre de Dios, son 95.000 hectáreas que se han devastado desde el año 85 al 2017, de las cuales son 62.000 hectáreas por informales pequeños y 35.000 por los grandes. Pero ¿tú has visto alguna ONG que ha denunciado algo? ¿Tú has visto alguna ONG que va a perseguir al ilegal? ¿Tú has visto a la ONG hacer un plantón en la fiscalía para que vayan y los denuncien? Pero si un formal presenta una solicitud, inmediatamente las ONGs la persiguen. ¿Pero por qué? O sea, el mundo está al revés. Al formal lo castigan, al ilegal lo dejan hacer y al informal lo empujan fuera del ámbito de la economía. Entonces, ¿es un problema mayor del país? Sí, sustancialmente sí. Yo no creo que la minería es la única. Hay muchas industrias, las falsificaciones, todo. Pero ahora la minería, con el tema del oro y los precios de los minerales, es la que más está sufriendo. No es posible que en Poderosa, por ejemplo, suceda lo que suceda y el gobierno no hace nada. Entonces dejemos de pagar impuestos, porque los impuestos son para que el Estado nos dé seguridad y justicia. No nos da ni eso. Entonces, yo sí creo que es un problema mayor, y es un problema mayor que hemos perdido valores y principios. Ya ni los funcionarios públicos, ni el sector privado ilegal ya tiene principios ni valores. No me importa lo que haga con tal que yo me beneficie. Y eso no es correcto. Gracias. Muchas gracias, Alonso. Importantísimo ver una comparación simple, ¿no? ¿Cómo es posible que, y nos ha pasado a todos, creo, cómo es que tiene que haber iniciativas ante una ausencia? Teníamos un Estado lejano y hoy tenemos un Estado ausente, la inseguridad y todo lo demás, de hecho, ¿qué es eso? Indudablemente este es un tema que seguramente nos va a llevar un poco más allá
María Cecilia tocaba hace un aspecto que es gravitante en el futuro y vamos a hablar con Julia un poco de eso, de lo que viene hacia adelante. Es el enorme riesgo político que ayer se tocó también aquí en Perumín y es hasta dónde las economías ilegales van a poder quizás subvencionar o sufragar los gastos de campaña de organizaciones políticas. Y entonces, tú Julia, desde el mundo ya minero en sí, desde nuestro sector, estos problemas que son más mencionados por los peruanos normalmente son económicos, hay mucha corrupción, todas las encuestas hablan que tenemos demasiada corrupción y el primer problema a resolver por el peruano de pie es la inseguridad. Y todo este cóctel negativo, ¿no?, venenoso, ¿cómo le afecta a estos problemas a nuestro sector minero? Si bien es cierto, hay una afectación a todas las industrias, pero puntualmente a nosotros como minería, ¿cómo nos afecta? Sin duda, la inseguridad nos afecta a todas las empresas mineras independientemente del tamaño, ¿no? Pero creo que sí las empresas más pequeñas, los mineros artesanales de repente son los más impactados por la inseguridad sumada a la corrupción. Y yo creo que, tal y como decía Alonso, la principal causa es la ausencia del Estado, sobre todo en los territorios más alejados. Y aun cuando todos ustedes ya han escuchado el tema y van a decir, bueno, esto lo vemos y lo leemos todos los días, creo que es importante reflexionar que esa ausencia del Estado y la poca presencia que existe son caldo de cultivo para mucha corrupción. Y esto provoca también el no accionar apropiadamente cuando corresponde, como ya hemos escuchado de todos los panelistas distinguidos que me acompañan el día de hoy, e impacta no solamente en los ingresos, como decía Waldo, sino también en el clima de negocios, en el atraer nuevas inversiones y sobre todo en el hecho de que no puede uno actuar si es que todos los ciudadanos nos estamos impactando. La zozobra con la que se vive, el hecho que veamos casas dinamitadas en Trujillo, en Lima, nos hace reflexionar también de que la gente que está usando estos productos, sea dinamita, anfo, lo que fuera, los tienen a disposición sin ningún control. Y justamente es producto no solamente de la falta de Estado, sino también de la falta de recursos para ese control y supervisión que debería ejercer SUCAMEC, por un lado, y por el otro, el Ministerio del Interior en pleno, a través de la Policía Nacional del Perú. Entonces, creo que es necesario que tomemos una pausa y que veamos que lo que necesitamos en adelante no solamente es reforzar valores y buscar hacer lo correcto, sino asegurar los medios para que este Estado, casi inexistente en la mayoría de los casos, tenga los recursos necesarios y se le asigne el presupuesto que necesita, no solamente la Policía Nacional, sino también el Ministerio Público, el Poder Judicial, para que puedan actuar y cumplir con sus funciones. Entonces, ese presupuesto y esas herramientas que necesitan, hoy día entendemos que no son las suficientes y hay que cambiar. También necesitamos cambiar nuestro accionar con los jóvenes. La educación es primordial. Necesitamos asegurar que los maestros que están formando las generaciones, no solamente del futuro, sino las que pronto van a ser los profesionales de la minería o de otras actividades, lo estén haciendo correctamente, no solo en valores, sino enseñando que esos valores es hacer lo correcto, no solamente privilegiando el bien personal, sino el bien común. Y sin duda el Estado necesita también, dado los números que ha compartido Waldo y el crecimiento mínimo que estamos teniendo, dar opciones adicionales para que la gente pueda tener también ingresos que no estén vinculados a la delincuencia en general y a las economías ilegales. Entonces hay una tarea pendiente que es de todos nosotros, o sea, no solamente es el Estado, y como siempre les digo, nosotros nos quejamos mucho a veces de las cosas que nos ocurren, pero nunca hacemos nada para cambiarlas. Entonces, ahí es donde necesitamos actuar y necesitamos también que las leyes que se aprueben o que las leyes que ya se han dado, el mismo Código Penal, no le dé impunidad a los mineros ilegales o a aquellos que con un reinfo se escudan y están hoy día desarrollando actividad que nos impacta a todos y cada uno de los peruanos. Entonces, hay que estar vigilantes, hay que estar alertas y hay que tomar muy en serio esta responsabilidad que tenemos como ciudadanos, pero también
tenemos que asegurar que nuestras futuras autoridades lo hagan de la misma forma y que nos demuestren a todos y cada uno de nosotros que sus campañas no se van a financiar con recursos de economías ilegales. Por eso, aun cuando ya me han escuchado varias veces en las últimas semanas, invitamos a todos los partidos políticos y a los candidatos, sea a la presidencia, al Congreso en sus diferentes estamentos, gobernadores regionales, alcaldes provinciales o distritales, a firmar un pacto por la gobernabilidad y la transparencia, para que nos aseguren a todos y cada uno de nosotros, los electores, que sus campañas no se van a financiar con los dineros y recursos de las economías ilegales. Nosotros merecemos un mejor país. Merecemos un mejor país, merecemos conocer por quién votamos e invitamos a quienes van a postular y van a ser nuestros próximos presidente, presidenta, congresistas, sean senadores o diputados, presidentes regionales y alcaldes, que lo hagan. Entonces nosotros vamos a impulsar este pacto y esperamos que todos y cada uno de ustedes cumplan ese rol de vigilancia que nos corresponde para ejercer nuestros derechos. Perfecto, Julia, bastante gráficas tus expresiones, muy puntuales. Has mencionado un tema de asignación de recursos, muy valioso. Bueno, Arequipa tiene entre 7.000 y 8.000 procesos de reinfo en posible formalización y tiene 3 profesionales para que los vigilen. Y entonces, en una región con esta extensión, tocando solo Arequipa, si uno empieza a tocar las distintas regiones del Perú, se encuentra con realidades similares. Entonces, ¿cómo el Estado o el gobierno plantea que un sector como energía y minas, como una función que es minería, tenga un presupuesto de 0.9% del valor total para un sector que genera 10% del PBI y que trae pues el 63% de las exportaciones? Bastante complejo. Y vamos a entrar ahora entonces en el segundo bloque y vamos a iniciar ahora desde Waldo hacia acá. Todos estos problemas que se están mencionando, y este bloque busca pues cuál es el rol de la sociedad civil. Quiero empezar con lo que Alonso mencionó. En el Perú tenemos muchos casos que ninguna ONG conocida se pronuncia ni menciona nada, y tenemos poco más de 3.000 ONGs en el Perú, y el seguimiento que tiene de parte de APSI es bastante deficitario. Hay que prestar una ficha simple, que es una declaración jurada, que nadie la supervisa si es cierto o no, y entonces esos recursos, sabe Dios cómo se emplean. ¿Cómo ves tú, Waldo, estos problemas y estos retos que se van mencionando en este panel están relacionados con temas sobre los que contamos con muy poca información? Mucho de eso se especula, se aproxima, se extrapola, pero no hay mucha información como para poder dar una fuente certera. ¿Qué aspectos consideras que el sector académico debería investigar con mayor profundidad, quizás no darle una mayor revisión, de modo que puedan plantear algún tipo de soluciones, alguna alternativa de respuesta que pueda aplicarse tanto al sector público a través de la generación de políticas o al sector privado en las acciones que pueda tomar? Los economistas tenemos que hacer una autocrítica. Hay un gran vacío de investigaciones sobre economías ilegales y crimen desde los economistas. Los sociólogos, los antropólogos, los cientistas políticos están llevando la delantera en esta investigación. Creo que ahí es un vacío que hay que llenar. Y no lo hacemos a pesar que tenemos los instrumentos para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, podríamos preguntarnos qué parte de la desaceleración del crecimiento económico tiene que ver con la irrupción del crimen y las economías ilegales. Podríamos tener una respuesta cuantitativa a esa pregunta, de tal manera que podríamos cuantificar el costo del crimen y las organizaciones criminales en el PBI, por ejemplo. En el frente microeconómico hay un señor que se llama Gary Becker, que en el 68 escribió un lindo artículo, Crimen y Castigo, que hasta ahora se usa. El marco teórico de Gary Becker consiste en decir que los individuos, también los criminales, son agentes racionales.
es decir, maximizan, es decir, hacen un análisis costo-beneficio, es decir, calculan el peligro de ser atrapado con la ganancia que puede conseguir. Según Gary Becker, el crimen se produce cuando las ganancias esperadas superan a las pérdidas esperadas, a los costos esperados, ¿no? Los costos esperados son la probabilidad de agarrar y castigar al criminal multiplicado por el tamaño de la pena, ¿no? Y además dice Gary Becker que en general cuando la economía está bien, cuando la macroeconomía está bien, cuando hay empleo, cuando hay producción, cuando hay ingresos, el crimen disminuye porque los jóvenes tienen un costo de oportunidad, tienen la oportunidad de conseguir trabajos, empleos, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer en teoría, siguiendo los consejos de Gary Becker, que no ha perdido actualidad porque casi todo trabajo de criminalidad en economía empieza citando a este premio Nobel? Habría que elevar la probabilidad de que el criminal sea atrapado y castigado. Eso requeriría más policías en las calles, más inteligencia policial, un poder judicial más veloz, más eficiente, entre otras cosas. Podríamos también elevar las penas, aunque no sé si ese sea el problema en el Perú. Creo que las penas son altas, lo que es baja es la probabilidad de atrapar a los criminales, ¿no? Además, Gary Becker nos diría: procuren que la economía camine bien, que haya empleo, que haya ingresos. Eso es el mejor antídoto contra la criminalidad. Aunque hay que reconocer que actualmente la rentabilidad de los activos, de los productos ilícitos como el oro, es enorme. Entonces es difícil competir desde el sector formal, desde el sector legal, con esa rentabilidad. Estamos en un mundo complicado y yo creo que esto necesita de arreglos firmes, macroeconómicos, y donde estemos comprometidos todos, académicos, políticos, militares, entre otros. Gracias. Muchas gracias, Waldo, y muy interesante lo que mencionas también en el sentido, esta no va a ser una problemática que lo resuelva un solo segmento, un solo sector, va a requerir mucha participación y mucho concurso. Eso es muy valioso tenerlo en cuenta. Y en este sentido quisiera preguntarte, Alonso, en COMEX, que por cierto ha estado muy activo el año 2024, 2025, pronunciándose sobre varios aspectos de relevancia nacional, y teniendo en cuenta que ustedes tienen representación de varios sectores económicos, distintas industrias, en muchas oportunidades algunos analistas, algunos opinólogos o personas con libre opinión mencionan que este es un problema pues solo de la minería, que la minería es el sector con problemas particulares y que en todo caso debería ver la minería como lo resuelve. Entonces, ¿cuáles tú consideras que sean estos retos que se comparte con otros sectores formales dentro del país? Yo creo que todos sufrimos del Estado, todos, desde el más grande hasta el más chico, y en distintas proporciones. Entonces, la burocracia en el Perú es enorme, y eso es para todos los sectores, igual, en cada medida. Leyes más ya no necesitamos en Perú. Deberíamos derogar leyes en vez de crear leyes y aplicar las leyes correctamente. Por ejemplo, en COMEX organizamos la cumbre PYME la primera semana de septiembre. El 99.6% de las empresas en el Perú son MIPES y pymes, de las cuales 86% son informales y de las que contratan a 8 millones de personas que no tienen seguro social, no tienen beneficios sociales, no tienen vacaciones, no tienen CTS, no tienen ningún beneficio social. ¿Y eso por qué? Porque el emprendedor quiere y no puede. Entonces, y esas pymes, toda empresa grande empezó pequeña. Entonces tenemos que fomentar
el ingreso, como decía Waldo, a la economía, todo el sector informal, para ayudarlos a crecer formalmente. No perseguirlos, no castigarlos, no cerrarles, que es absurdo. Y otra vez regreso con las municipalidades, ¿no? Por ejemplo, el canon, regalías sobre canon, del año 22 al año 24, las empresas mineras han pagado 26.860 millones de soles. No se han ejecutado 17.460 millones. No hay derecho. No hay derecho que tengan el dinero y no sean capaces de hacerlo. Y ahí tenemos que pensar en algo. Yo en COMEX estoy promoviendo, la idea es, no le voy a dar nada a la región ni a la municipalidad, le voy a poner un fideicomiso. Y ese fideicomiso va a priorizar las obras con el Ministerio de Economía, con la municipalidad, con la región. Y esas obras las va a hacer la empresa que aporta, porque es la que más le interesa favorecer a las comunidades donde aporta, donde al final de cuentas las regiones y los alcaldes no hacen nada y le echan la culpa a la empresa minera que no ha hecho nada y le van a reclamar. Entonces, tenemos que cambiar porque esto no ha funcionado y como decía Einstein, seguimos tratando y el problema sigue siendo el mismo. Tenemos que cambiarlo y no podemos seguir dándoles dinero para que después hagan mal la obra paralizada en Pucallpa. Yo he sido árbitro en un caso del hospital de Pucallpa, del 2016. Están los equipos comprados en un almacén desde 2017. Hay una controversia entre el contratista y el vendedor y no sale el hospital de Pucallpa. ¿Por qué la ciudadanía, la población, tiene que sufrir esas incapacidades de los presidentes regionales, de los alcaldes y del gobierno nacional también? O sea, yo creo que deberíamos poner un basta, como decía Julia, ¿no? O sea, creo que todos tenemos que aprender a elegir. Por ejemplo, yo estoy viajando a provincias como COMEX, a las universidades, y le digo a los chicos, ustedes estudian para los exámenes, ¿no es cierto? Sí. ¿Y por qué no estudian por quién votar? Si es mucho más importante que pasar el curso. Y en el celular ustedes tienen toda la información, toda. Y entonces ustedes votan por el que más les parece, más bonito, más simpático. Estudien por quién votar. Además les digo, en Loreto, he estado la semana pasada en Iquitos, hay 312 obras paralizadas, 296 del gobierno de municipalidades, 14 del gobierno regional y 2 del nacional. Y entonces les digo, ¿quién eligió a esas autoridades? ¿Yo de Lima? No, ustedes. Entonces ustedes vayan y reclamen, pero no reclamen a Lima y no sean las víctimas, porque de víctimas no tienen nada. Además, les termino y les digo, ustedes pierden el celular y se compran otro, pierden la mochila y se compran otro. Pero cuando pierden el tiempo eligiendo mal, no lo van a recuperar nunca, porque el tiempo no se compra, lo pierdes. Entonces, elijan bien, les digo. Y eso es una campaña que tenemos que hacer todos los peruanos para explicarle a los chicos que una mala elección revierte contra ellos también. No elegir con el hígado y molesto. Y lamentablemente, si seguimos en el mismo camino, el sector informal e ilícito va a seguir. Muchas gracias, Alonso, y la verdad muy puntual en 2 o 3 aspectos que has mencionado. Por ejemplo, el aspecto de obras inconclusas. El Perú tiene 3.500 obras inconclusas a nivel nacional y tú has tocado algo importantísimo con que vamos a entrar con Julia, el hecho de no ser capaces de gastar nuestros recursos. Hace 35 años nuestro Perú era un país inelegible, castigado por el fondo, quebrado, sin ninguna dificultad. Y hoy, 35 años después, gracias a las actividades mineras, la agroexportación y distintas fuentes, somos un país que no puede gastar entre 30 y 40 mil millones de soles al año. Y eso es por diversas razones, no vamos a llamarle solo incapacidad. Y en algunos países que me ha tocado trabajar, les cuento a veces cómo funciona la obra por impuestos y se sorprenden y dicen, eso pudiera matar la corrupción.
pudiera ayudar a liquidar la corrupción. Y en esto quiero entrar contigo, Julia, porque el sector minero ha aprovechado bastante esto, ¿no? Y Cerro Verde y otras empresas, el Banco de Crédito también y otras tantas. Estas innovaciones, una de las pocas buenas que ha tenido el Perú como política pública es el ejecutar una obra a cambio de los impuestos. ¿Cómo el sector privado, incluyendo el sector minero, puede integrarse un poco más a los proyectos de desarrollo regional, ¿no? A través de estas obras por impuesto? ¿Qué tipo de alternativas adicionales? Quizás ya hay otro mecanismo mucho más ágil o quizás ya debería por norma determinarse que 30% del presupuesto puede ejecutarse por obras por impuesto, en donde no tenemos, ojo con eso, una muestra de corrupción en el Perú de que una obra por impuesto tenga un problema de esa naturaleza. Te dejamos. Gracias, Fernando. Y en realidad quisiera aprovechar para comentarles a los que no conocen que en el caso de Cerro Verde hemos empezado a usar recién el mecanismo de obras por impuestos a fines del año 2023. Ya tenemos 7 proyectos en camino, ya muy contentos con los resultados, pero para los que no entienden o no han tenido oportunidad de conocer el mecanismo de cerca, que era nuestro caso también hasta hace poco, ¿cómo funciona? En realidad las obras por impuestos son un pago adelantado del impuesto. ¿Por qué? Porque como nos han estado explicando y nos ha dicho muy bien, no solamente Waldo, sino también Alonso, hay decenas de millones de soles que no se invierten adecuadamente. Pagamos impuestos, pagamos regalías mineras y nuestros gobiernos locales, por diferentes dificultades, a veces son faltas de capacidades, otras veces es por burocracia propia del Estado, no logran cerrar brechas ni atender los proyectos que necesita la población. Entonces, tienes distritos muy ricos que no tienen agua potable o distritos que reciben mucho dinero de regalías mineras, de canon minero, que es la mitad del impuesto a la renta que nosotros pagamos, las empresas mineras, que no tienen desagüe. No voy a mencionar nombres de distritos, pero en los procesos de participación ciudadana, cuando me ha tocado tocar la puerta de alguna casa para que me presten sus servicios higiénicos, he pasado a la huerta de los domicilios y está a 20 minutos de este local, porque no habían conexiones de desagüe. Entonces, ¿cómo es posible que en Arequipa tengas una situación tal cuando tienes empresas que pagamos miles de millones de dólares en impuestos a la renta, regalías mineras, etcétera? Por eso es que sale el mecanismo, se origina el mecanismo de obras por impuestos, para ayudar a las autoridades a gastar esos impuestos de manera adelantada. Entonces, en lugar de pagar los impuestos en efectivo, los adelanto. Y el impuesto que me tocaba pagar en 5 años, lo estoy haciendo hoy día, construyendo, por ejemplo, con otras empresas, en colaboración con otras empresas, el Colegio Arequipa. Entonces, en lugar de pagar el efectivo, voy a entregarle la obra terminada al Estado. Entonces, es un mecanismo que funciona bastante bien, pero que también es perfectible, como todo en esta vida. Tenemos que asegurar, por ejemplo, que estas obras por impuestos no se dedican a obras que no son indispensables en una población. Si la población no tiene agua, no tiene desagüe, no tiene escuelas, no tiene postas, no podemos dedicar las obras por impuestos a hacer un estadio o una piscina, que si bien es cierto pueden ser muy necesarios, primero está el agua potable para la población, hasta por salud. Entonces, hay temas por mejorar sin duda, es un mecanismo que funciona y recién el 10 de septiembre se ha aprobado una ley por insistencia en realidad, con importantes modificaciones que si bien es cierto van a mejorar el mecanismo, lo van a hacer más ágil, porque hoy día en algunos casos comentados por las empresas y solamente el 30% de obras que se están haciendo con este mecanismo los están haciendo empresas mineras, solo el 30%, el otro 70% lo están haciendo bancos, empresas de diferentes rubros. Entonces, este 30% creo que va a ser un incentivo para todos en superarlo, dado que ahora los expedientes técnicos y su evaluación se va a hacer en menor tiempo, porque muchas veces la evaluación del expediente técnico tomaba más tiempo que la ejecución. Eso por un lado. Por el otro también se está incorporando en el esquema las acciones de mantenimiento en los famosos OAR, que son la optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición, porque se terminaba una obra
y se la entregaba al gobierno correspondiente y nadie hacía el mantenimiento. La obra se puede deteriorar o se puede destruir si no hay un mantenimiento. Entonces, eso es importante. También se está incorporando el mecanismo de servicios por impuestos, porque la misma obra que podía ser una posta, puede ser una posta de lujo, muy buena y lista para operar, pero sin médicos o sin enfermeras, no funciona. Entonces hay que tener cuidado de que estos servicios, que son los que se van a poder financiar con las obras, también sean los indispensables, que no vaya a ir un gasto corriente de las municipalidades que no regresa o no retorna a la población organizada para que la infraestructura financiada en obras por impuestos funcione. Entonces ahí sí hay que poner candados, en mi opinión, y asegurar también que haya predictibilidad y seguridad para que las empresas recojan o reciban sus IPRELES, que son estos certificados que les dicen esto es el impuesto a cuenta para el futuro. Entonces se han presentado varios casos, entiendo, en algunas empresas que ya habiendo terminado la obra tienen que esperar hasta arbitrajes para recibir los IPRELES y eso no puede continuar. Finalmente, se está permitiendo con esta ley aprobada incluir otros impuestos en obras por impuestos. Entonces, incluso si se habla del IGB y otros, hay que tener cuidado de que no se deja al Estado sin los ingresos para sus gastos corrientes. Entonces, existe la oportunidad de usar regalías mineras, por ejemplo, regalía minera a cambio de obras. Existe la oportunidad de usar canon minero por obras. Existe la oportunidad de usar, por ejemplo, el pago por infraestructura mayor, de mantenimiento de infraestructura hídrica mayor, Autodema en Arequipa, por ejemplo, en lugar de hacerle el pago a Autodema, hacer obras en canales o en infraestructura hídrica mayor. Entonces, sí existe espacio, pero asegurémonos de usar estos impuestos a través de obras también sabiamente y priorizando lo que más necesita la población. Entonces, esto creo que es una herramienta que tenemos que asegurar que sirve y que sirve para todos. Muchas gracias, Julia. Valiosísimo, sobre todo del lado de la experiencia, no solo proponiendo desde un vacío, sino de una empresa que lo viene ejecutando y lo viene haciendo bien. Vamos a cerrar este bloque contigo, María Cecilia. Tú en tu primera intervención ya estabas haciendo algunas intervenciones propositivas de temas ya de formalización y aquí quisiera más bien que este tiempo te pueda ayudar a que las puedas avanzar y creo que todos tenemos claro, es un país mayormente informal. ¿De qué manera el capitalismo consienta y considera que la sociedad civil puede contribuir a incrementar, fortalecer el sector formal, ¿no? ¿Qué herramientas podemos emplear? ¿Qué tipo de normativa? ¿A quién debiéramos convocar? ¿Quiénes deberían participar? ¿Es solo el Estado? Nosotros también tenemos algo de responsabilidad o culpa, los gremios, cómo funcionan. Entonces, ¿qué consideran ustedes que pudiera tenerse como unas prácticas adicionales que puedan servir para ir incorporando progresivamente, específicamente a los mineros en proceso de formalización? Gracias, Fernando. Creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que nuestras instituciones, nuestras normas, lo que regula nuestra sociedad, son cerradas y excluyentes, ¿no? Y eso es un fenómeno que sufren muchos de los países que están en vías de desarrollo. Los países que ya lograron el desarrollo, sus instituciones económicas y políticas son abiertas, ¿no? No importa a qué colegio hayas ido, tienes igualdad de oportunidades. En países en vías de desarrollo eso no ocurre. Y la informalidad es una consecuencia de estas instituciones cerradas y excluyentes. Al final, el capitalismo en el Perú o la formalidad en el Perú es como decía un economista que pasó por el ámbito político, un club privado, ¿no? Donde solo operamos unos cuantos. Entonces tenemos una tarea importante de abrir las instituciones para que los informales puedan formalizarse. Creo que ya lo ha dicho Alonso, la cantidad de trabajo que se genera en el sector informal, pero los informales no se van a formalizar si es que no generamos incentivos, porque como bien lo explicó Waldo también, el hombre reacciona a incentivos, ¿no? Las personas. Entonces necesitamos generar incentivos para que ellos puedan acceder a la formalidad. El sector minero tiene una particularidad y es que
si nosotros tenemos miles de informales en las ciudades, los mineros operan en la punta del cerro, muy lejos de las ciudades, muy lejos de los gobiernos regionales, que son los encargados de formalizar a la pequeña minería y a la minería artesanal. La mayoría de ellos ni siquiera ha terminado secundaria. Entonces, si para nosotros, desde el sector formal, los trámites son sumamente engorrosos, para los informales son muchísimo más. Entonces, una de las propuestas que nosotros habíamos hecho es que sean las autoridades las que se acerquen a los mineros, y esto no lo hemos inventado, lo ha hecho el PET en su momento, en los años 90, cuando tenías que formalizar las tierras rurales. No le pedías a los propietarios que tenían, a los campesinos, que vayan a la capital de región. Llegaban los escuadrones de los trabajadores sociales a levantar la información a campo. Entonces, ellos recibían su título de propiedad, eran empadronados y recibían su título de propiedad. Bueno, lo mismo tenemos que hacer si es que efectivamente queremos reducir la informalidad. Necesitamos facilitar los procesos, sobre todo a los mineros más pequeños y a los artesanales, porque también tenemos que segmentarlos, y hay mineros informales que están haciendo muchísimo dinero, ¿no? Entonces, ellos no se formalizan simplemente porque no les da la gana, porque están operando sin ningún problema. Creo que también es importante en términos de informalidad en general, es hoy, que es una organización empresarial a quien nosotros llamamos nuestra prima hermana, ha planteado el compromiso MIPE, ¿no? Cómo trabajar con los proveedores, y ahí hay que segmentarlos y hay que ayudarlos a formalizarse. Eso es un punto sumamente importante, y el otro es que efectivamente tiene que haber Estado. En el Perú no hay Estado, ¿no? Y entonces, ¿para qué me formalizo? ¿Para qué cumplo con las normas si no va a pasar nada? Si no va a haber ninguna sanción. Porque la sanción es exclusiva para el que ya está en la formalidad y sobre todo para el que es más grande. Entonces, creo que es importante acercarnos a los informales, ayudarlos, simplificarles el trabajo, pero también supervisar y sancionar a quien no lo haga. Muchas gracias, Cecilia. En verdad, muy valioso siempre tener en cuenta los aportes de distintas instituciones y organizaciones con distintos tipos de vivencia para lograr tratar de construir un mecanismo de formalización. Hemos cerrado el segundo bloque y quiero agradecerles a todos los presentes, porque estamos en el bloque que cierra la cumbre y a veces por la hora es un poquito difícil, y sí queremos saludar y felicitar a ustedes que muestran ese interés en lo que este panel de lujo que tenemos hoy para tocar los temas de sociedad civil nos están brindando. Vamos a entrar a continuación invirtiendo nuevamente el rol. Empezamos contigo, Alonso, y pidiéndole por favor a la producción, al control. En esta última rueda tenemos 4 minutos. ¿Y cómo evalúan ustedes, Alonso, ya en COMEX, esta evolución de la aceptación en el Perú a la minería? Hemos tenido la construcción de conceptos demoníacos frente a la minería, acusándola de diversas razones o culpándola de todos los males en el país. A pesar de todas esas campañas fuertes que han habido en el pasado, la población de a pie ha ido, lo ha dicho Ángela y distintos líderes como Julia también, este crecimiento de la percepción, de la aceptación de la minería en el Perú. Diversas muestras ya nos hablan entre 60 y 70% de esta aceptación. ¿Cómo se ve en COMEX esto en relación a cómo sería en los próximos años el país con esta percepción? ¿Se está avanzando en el camino correcto? ¿Hay algo que mejorar? ¿Cómo lo consideran ustedes? Nosotros consideramos, y de acuerdo a una encuesta de estudio del BID del año 21, el 61% de los peruanos tiene una percepción positiva de la minería. En la percepción de la minería peruana del año 22, el 72% reconoce la minería es el sector que más aporta al desarrollo, y el 86% está de acuerdo con la minería. La minería no es que viene sola, viene con, acá afuera nomás, miles de proveedores. Y esos miles de proveedores tienen miles de proveedores también. Entonces genera una cadena de negocio que ayuda a todos los sectores, no solo al minero, al industrial, al llantero, al grifero, al transportista, a todos. O sea, la cadena de beneficios que tiene la minería no es todos ven la minería a una mina.
No, es miles de personas alrededor y para abajo de la minería para que esa minera pueda funcionar. Entre ellas muchas pymes y muchas pymes. Entonces, nosotros desde el sector de COMEX lo vemos, es un sector que empuja la economía y lleva consigo muchas empresas y pequeños empresarios que van con ellos. Por eso tenemos que seguir apoyando la minería. Por ejemplo, Cajamarca es la región más pobre del país y tiene 5 proyectos mineros por desarrollar. No hay derecho, porque ¿cuánta gente tendría trabajo? ¿Cuánta gente podría empezar un negocio si esas mineras operan? Sí, importantísimo lo que han mencionado de Cajamarca. Hace una semana, justamente en el comercio, hubo un especial puntual sobre los proyectos, cómo estaban en Cajamarca. Es de horror. Preocupante, efectivamente, con todo lo que se tiene, siendo la región que tiene en este momento la mayor posibilidad de tener inversión. Y vamos ahora a continuar con Julia. Siendo este un trámite, un bloque que tiene que ver con institucionalidad, y habiendo tocado varios de nuestros panelistas, la corrupción como un elemento distorsionante, esta corrupción asociada a los trámites, a la festinación de la documentación, a la generación de más burocracia para generar más corrupción. Estos permisos no solamente pues afectan a la minería, y en tu trayectoria has tenido participación no solo ahora en la Sociedad de Minería, sino en distintos organismos de sociedad civil, y ese rol de fomentar la institucionalidad. ¿Qué cambios consideras que debe hacerse en el diseño de las instituciones? Y estos cambios que plantean podrían ayudar o reducir estos espacios de corrupción, teniendo en cuenta pues que esta ya no está circunscrita solo a nuestros permisos nacionales. Hoy una simple bodega en algún distrito lejano del Perú, la gente se queja que hasta para eso tiene que pagar algún tipo de coima. Sin duda, la corrupción no solamente afecta a las empresas chiquitas, medianas, grandes, sino nos afecta a todos los peruanos. De alguna manera, todos hemos y somos víctimas de burocracia, y muchas veces la burocracia va de la mano de la corrupción, lamentablemente. Entonces, hay mucha gente que se excusa en esta burocracia para decir que por eso terminan pagando dinero para acelerar algunos trámites. Entonces nos afecta a todos los peruanos, y ustedes nos han escuchado muchas veces desde la Sociedad Nacional de Minería, desde COMEX, explicar que esta burocracia no hace bien a nadie, ¿no? Y mucho menos a las pequeñas empresas, como decía Alonso. Sin embargo, no lo decimos solo nosotros. Poco antes de la pandemia, el BID hizo un estudio en 18 países de América Latina, en donde, sin duda, ya saben cuál es el resultado. Nosotros obtuvimos la región de América Latina 3.5 en una escala de 0,5, cuando los países del OCDE puntuaron 1.9, que era el mejor puntaje. Entonces, ¿qué concluyeron? Que los trámites burocráticos han proliferado a un ritmo asombroso en la región. El número de procedimientos administrativos para los servicios transnacionales se ha incrementado, que los procedimientos son muy complejos, de manera que es necesario reiteradas visitas o interacciones con el organismo público correspondiente, que el costo de atender estos procedimientos burocráticos es alto para las arcas del Estado, pero también para los ciudadanos y empresas, señalando finalmente que en la región los trámites son difíciles, son lentos, vulnerables a la corrupción y terminan excluyendo a la gente con menos recursos. Nuevamente, los más pobres son los más afectados. Muchos de ellos todavía se gestionan en persona y en papel. Los ciudadanos pierden tiempo entre ventanilla y ventanilla, y en muchos casos terminan pagando sobornos a los funcionarios. Las empresas pierden horas productivas y con ellas parte de competitividad. El Estado se enreda en procedimientos complejos y manuales y no logra conectar a las políticas públicas con los beneficiarios objetivos. En definitiva, con los trámites difíciles, todos pierden, nos dice el BID. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Creo que el primer punto de partida es la observación y escuchar a los usuarios para ver cuáles son sus necesidades y en qué necesitamos cambiar para poder plantear soluciones simplificadas. Hoy día se tienen herramientas, se tiene tecnología, plataformas, y digitalización es clave. Les
pero el ciudadano necesita entender que para estas mejoras también tiene que pagar sus impuestos, las tasas u otros correspondientes, sin coimas, para recibir el servicio que merece. En Arequipa, antes del 2010, el poder obtener una copia de una partida de nacimiento nos tomaba 7 días y creo que pagábamos 20 o 25 soles para una partida de nacimiento. Desde el 2010 en adelante, gracias al trabajo de una empresa minera cuyo nombre no voy a mencionar, pero que conozco muy de cerca, se digitalizaron todas las partidas de nacimiento. Hoy día nos cuesta 11.90, ¿vale? ¿No? 11.90 soles obtener una partida de nacimiento, demora 1 minuto. La obtuve antes de venir para hablar con conocimiento de causa, sacamos una copia en la oficina de mi partida de nacimiento. No está en papiro, está digitalizada, pero está. Entonces, esa es una mejora en la vida que todos vemos tangiblemente. Entonces, si todos entendemos que con estas tasas obtenemos mejor servicio, las vamos a pagar con gusto y además ahorramos dinero. Pero es clave que la carrera pública sea el punto de partida para que todos los funcionarios que tengamos estén convencidos y tengan también esa voluntad de servicio para que lo den y lo den adecuadamente. Y finalmente necesitamos asegurar de tener los recursos, personal calificado y la tecnología necesaria para lograrlo. Y quiero terminar que no lo vamos a lograr si no hay confianza, que se mencionaba ya antes, en nuestro Estado, en los servicios que provee. Y ustedes dirán, ¿qué hace COMEX? ¿Qué hace Capitalismo Consciente? Bueno, la universidad, pero sobre todo, ¿qué hace la Sociedad Nacional de Minería en un panel de sociedad civil? Porque acá la sociedad civil somos todos, ustedes también, por si acaso. Entonces, el reto es que todas estas instituciones las formamos personas, de nuestros valores, de nuestros objetivos y de nuestros resultados depende el futuro del país. Entonces, asegurémonos de hacerlo bien, de aplicar las cosas y de hacer las cosas correctamente en todo momento de nuestra vida, de además modelar con el ejemplo y sobre todo de votar correctamente, porque hasta en un matrimonio hoy día existe una solución civil y uno se puede divorciar. Pero cuando uno vota, tiene la autoridad regional, local o nacional, por lo menos para 5 años, salvo que pase algo en el camino. Entonces, asegurémonos de que ese voto sea muy bien informado independientemente de quién se elige. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julia. Completamente de acuerdo contigo en la necesidad de que no solo reflexionemos nosotros, sino ayudemos también a los demás a reflexionar. Y vamos a seguir cerrando. Les queremos pedir, por favor, no se vayan a mover de sus asientos. Va a terminar el panel y luego vamos a tener de parte de Augusto la lectura de las conclusiones y luego ya nos pondremos de pie. No sin antes saludar la presencia de los jóvenes en Perumín. Nos acompañan hoy, han terminado la clausura de su evento. Para ellos un fuerte aplauso también por su perseverancia, por lo que vienen aportando, apoyando y siendo parte del esfuerzo común que estamos haciendo todos en busca de un mejor país. Vamos a ir cerrando, María Cecilia, y luego con Waldo. Y creo que todos estamos hablando, como les mencionaba, hace años se hablaba un estado distante, hoy un estado ausente y hoy un estado asfixiante. Y algunos dicen, ojalá esté ausente y no hubiera, pero ahora ya no solamente es ausente, ahora asfixia, persigue y no ayuda a resolver. Y entonces, ¿cómo crees tú, cómo cree la Organización de Capitalismo Consciente, si quisiéramos ver un desarrollo a largo plazo? Hablando pues un plan a 40, 50 años, cosa pues algún día ojalá lo hagamos acá en el Perú. ¿Cómo se puede pasar de un Estado capturado por intereses hacia un Estado que ofrezca reglas claras, que ejerza justicia, que respete normas, que tenga las posibilidades de generar confianza? ¿Cómo lo ven ustedes en su organización? Nosotros desde Capitalismo Consciente lo que creemos es que tenemos que involucrarnos. Cuando los líderes empresariales y los ciudadanos en general nos alejamos de la política, le dejamos el espacio a los peores y eso es lo que ha sucedido, ¿no? Y la mayoría de ciudadanos no le gusta hablar de política, no quiere involucrarse, creen que
la política es algo sucio, algo turbio, y la gente llega a la política para hacer dinero. Pero eso ha ocurrido porque nosotros lo hemos permitido, porque finalmente nuestra ausencia llena estos espacios con gente que está destruyendo nuestro país. Nosotros creemos que tenemos que involucrarnos y que tenemos que hacer política. Eso no significa necesariamente militar en un partido político. Por supuesto, quien quiera hacerlo es bienvenido. Qué mejor que tener gente buena con una visión clara, tratando de construir el país desde dentro. Pero hacer política es necesario para sostener la democracia. La democracia necesita políticos y necesita ciudadanos. Y los ciudadanos no estamos ejerciendo ciudadanía, los líderes empresariales no están asumiendo su rol como líderes de la nación. Y creo que eso lo venimos diciendo hace mucho tiempo, pero es importante decirlo aquí, donde hay muchos líderes del país. Nosotros hicimos un estudio con Ipsos hace un par de años y el 66% de los peruanos estaba esperando que los líderes empresariales asuman una posición pública y visible sobre temas de políticas públicas que le importan al ciudadano. Es decir, que no están vinculados directamente con la empresa. Porque lo cierto es que los empresarios sabemos hacer las cosas bien y cuando queremos impulsar cosas con el Estado lo hacemos. Los TLCs han sido impulsados por los empresarios. Todo el tema económico lo sostenemos y lo impulsamos. Pero no hacemos lo mismo cuando se trata de reformas sociales. Y eso que nosotros somos quienes financiamos, por ejemplo, ESalud, que es a donde se atienden nuestros colaboradores. ESalud es una vergüenza, es una olla de corrupción, está capturada por mafias, están en huelga hace varios días y están pateando operaciones y citas médicas. Y nosotros estamos callados y no deberíamos estar callados. Ocurre lo mismo con el sector educación. El Congreso acaba de crear 20 nuevas universidades. De estas universidades van a salir los profesionales que van a trabajar en nuestras empresas. Y ya hoy 1 de cada 3 empresarios tiene problemas para contratar gente capacitada. Porque lo cierto es que la mayoría de universidades no están ofreciendo un buen servicio. Y ahí no he entrado todavía temas de agua, de saneamiento, ¿no es cierto? Sedapal es una vergüenza, tendría que haber sido privatizada en su momento y luego este gran agujero negro que es Petroperú, que se lleva los recursos que pagamos todos los peruanos, ¿no? Y entonces, si los líderes empresariales no levantan la voz para detener al Estado, porque eso es lo que tenemos que hacer, los ciudadanos tenemos que ponerle un pare al Estado, esto no va a cambiar y va a continuar y va a incluso ser peor porque cada vez más economías ilegales están siendo representadas o están capturando los distintos gobiernos y llegando incluso al gobierno central. Entonces, nuestra propuesta es ser la voz de aquellos que no tienen voz, porque lo cierto es que los líderes empresariales tenemos una voz muy fuerte, muy poderosa y necesitamos ponerla al servicio de los ciudadanos y ponerla al servicio del desarrollo de nuestro país. Perfecto, ya has dicho algo interesante y a modo de vivencia, recuerdo personal, los que hemos cumplido unos añitos más de 50. Yo cuando fui a mi primer acto electoral en mi vida, había candidatos pues como Miguel Vega Alvear, el mismo Enrique Gersi, que expresaban una posición acertada o equivocada, pero expresaba una posición de un sector importante como era el empresariado. Vegallona, recuerdo de hace muchos años, pero luego de ahí para acá se ha venido un poco disminuyendo mucho la presencia del sector empresarial. Seguramente habrá algunas razones para eso. Para terminar, Waldo, mucho estamos hablando de la debilidad institucional. Desde la academia, desde la Universidad Católica, que tiene muchísimas carreras profesionales, presencia de profesionales connotados, siempre en un gabinete hay 2, 4, y en un momento había hasta 8 ministros egresados de PUC. ¿Cómo consideran ustedes que, siendo este tema recurrente,
justicia lenta, corrupción persistente en todos los niveles, regulaciones ineficaces, problemas para generación de industria. Desde la academia, ¿cuál consideran que debería ser la reforma institucional más urgente, la más necesaria en este momento, teniendo en cuenta todo el abanico? ¿Cómo considerarían ustedes que sería un paso importante para ir hilvanando más reformas? Pregunta complicada. En el Perú habría que reformar casi todo, ¿no? El Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de la Nación, etc. Pero quiero concentrarme en dos instituciones que son bien importantes. La institución de la Presidencia de la República y la institución del Congreso de la República. Del presidente depende mucho el futuro de una nación, es un personaje muy importante. Y el Congreso debe dar las leyes que nos rijan. Por eso que los dos son muy importantes. El presidente tiene la función, además de elegir a sus ministros, además de elegir a los miembros del Poder Ejecutivo, de participar en el nombramiento del presidente del Banco Central, del jefe de la SBS, del jefe de la SUNAT, de los reguladores, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del Banco Central, el presidente elige a 4 miembros del directorio, entre ellos al presidente del banco, y luego el Congreso tiene que ratificar a estos y nombrar 3 adicionales. En el caso de la SBS, el presidente lo nombra y el Congreso lo ratifica. En el caso de la SUNAT, el presidente lo elige junto con el Consejo de Ministros por sugerencia del Ministro de Economía y Finanzas. En resumen, el presidente y el Poder Legislativo son instituciones bien importantes. ¿Qué habría que hacer para tener un buen presidente y un buen Congreso? Primero que todo, un voto responsable, bien pensado, ¿no? Segundo, no es tan útil leer los planes de gobierno de los candidatos, casi todos se parecen. Mejor hay que preguntarles en quién están pensando para ser su presidente del Banco Central, su ministro de Economía, su ministro de Educación, ¿no? Y ojo con los congresistas, ¿no? A ellos hay que googlearlos, por lo menos, o mejor aún, preguntar a ChatGPT de los antecedentes de estos caballeros, ¿no? Entonces, esperemos que tengamos un 2026 que nos traiga buenas sorpresas. Esperemos que nuestro querido escritor Alonso Cueto no tenga la razón. Él tiene una frase que dice: en el Perú todo es empeorable. Muchas gracias. Muchas gracias, Waldo. Esta última parte que menciona Waldo sí es siempre bastante preocupante. Estas frases que se acuñan justamente por las condiciones del país, ¿no? Escuchaba también, nunca pierdas la esperanza que en el Perú las cosas puedan estar peor, por todo lo que nos sucede constantemente. Pero el ánimo, la fortaleza y el espíritu del peruano siempre ha sabido derrotar sus problemas. Y en ese entusiasmo nosotros queremos ir cerrando este panel, agradeciéndoles a nuestros dignos acompañantes por esta presencia y a todos ustedes. Nosotros vamos a tener a continuación con Gonzalo ya la continuidad de lo que significa la lectura de las conclusiones. Exacto, Fernando, muchísimas gracias. Quisiera que podamos repetir el aplauso, reconocimiento a nuestro panel. Muchas gracias a todos ellos, a Julia, a Alonso, al doctor Waldo Mendoza y muchas gracias a María Cecilia. Augusto Tausen, vamos adelante para que puedas compartir con nosotros el resumen de un día importantísimo, el tercero y último de nuestra cumbre minera. Bien informado. Gracias. Qué difícil resumir porque el día ha estado bien potente. Es difícil pensar en el Perú que uno se pueda emocionar hasta las lágrimas al escuchar un homenaje a un funcionario público, y sin embargo eso es lo que me ha pasado a mí en la mañana, me imagino que a varios de ustedes también. Yo trataba de imaginarme, porque el trabajo que hace alguien como Julio Velarde, por ejemplo, es bien difícil de entender para la mayoría de la población, pero si uno tratara de cuantificarlo económicamente, me es difícil pensar en una persona, en cualquier persona de cualquier sector en el Perú que haya generado un impacto positivo tan grande en el bienestar de las familias
como Julio Velarde y su equipo, por supuesto, ¿no? Impacto que probablemente nunca vayamos a poder repagarle. Pero me encantó porque él no le gusta hablar de política, pero en un momento soltó algo y dijo que lo que a él le gustaría ver es en el Perú una democracia consolidada, instituciones sólidas y pobreza erradicada. Esa es una agenda corta, pero me parece que bien potente y que yo suscribiría. Después me gustó también en el panel que tuvimos al gobernador regional de Arequipa, Roel Sánchez. Él dijo de manera bien directa, el Estado tiene que ser el promotor de la inversión privada. Y esto es bien importante porque a veces uno escucha a los políticos referirse a la inversión privada como una especie de mal necesario, ¿no? Que no les gusta, pero que en fin tienen que dejarlo pasar. Y es bien importante cuando uno encuentra en un político, en los políticos en general, el entendimiento de que todos los logros que puedan esperar o digamos, los objetivos que puedan tener para transformar sus respectivas localidades no se pueden conseguir si no tienen el respaldo o están apalancadas en la capacidad de transformar que tiene la inversión privada, ¿no? Él dijo, por ejemplo, que quiere que Arequipa sea un referente en energías renovables, que quiere que sea un hub portuario nacional, que quiere que sea un ejemplo en seguridad alimentaria, en turismo, en ciudadanía, y que entendía que eso no se puede hacer de espaldas a la inversión privada. Y otra cosa que me dijo que es bien importante es, no podemos pensar en hacer minería hoy con tecnología de hace 15 o 20 años, ¿no? Y esta es una conexión que me parece bien importante que no necesariamente se suele hacer, que es que en este país o en este territorio, antes de que Perú fuera Perú, ya se hacía innovación en minería o en metalurgia, ¿no? Tenemos toda una historia de innovación, de tecnologías desarrolladas aquí mismo y por supuesto vemos toda la tecnología que se aprecia en la feria y lo que uno quisiera es que toda esa tecnología empiece a desarrollarse o en alguna medida se desarrolle en el Perú, con las universidades, con los chicos de Perumín 37, los becados que están por ejemplo aquí con nosotros. Luego en el panel de CEOs, que también me pareció bien interesante, Diego Cavero dijo, nos estamos perdiendo una ola espectacular de precios. Waldo hace un rato también ha comentado algo en la misma línea. Dijo, nos explica cómo en una situación en la que tenemos los mejores términos de intercambio en la historia, probablemente la economía crezca 2% y la inversión privada 1%. Humberto Nadal dijo, algo como esto, como este evento, como Perumín, solamente se podría dar en torno al sector minero. Y eso también es bien importante entender cómo el sector minero irradia y genera negocio y oportunidades para tantísimos otros sectores económicos, y eso se aprecia efectivamente en la feria también. Luego vimos, por supuesto, había un montón de cuestionamientos y preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, luego de esta crisis muy preocupante que hemos tenido, por ejemplo, en Machu Picchu, Juancho Stossel dijo, ¿no? Las autoridades en el Perú no coordinan. ¿Cómo es posible que en 3 años las autoridades que están llamadas a ponerse de acuerdo sobre cómo gestionar Machu Picchu no se hayan reunido, ¿no? Pero el sector minero también tiene que articular, y eso se ha mencionado bastante en el panel de los CEOs. Se dijo, ¿por qué, por ejemplo, el sector minero no se compra el pleito de la anemia? No se trata que el sector minero directamente resuelva la anemia en todo el Perú, pero que asuma un liderazgo que mueva a todos a los que hay que mover para que eso se solucione. Y Cecilia hace un ratito ha ido un poco en esa misma línea, pero en torno a la preocupación por inculcar ciudadanía responsable en la población en general, y ustedes deben entender que la mayor parte del tiempo las personas la pasan en la empresa. Entonces, si no aprenden a ser mejores ciudadanos en sus empresas o en sus organizaciones, se está perdiendo una oportunidad enorme. Y por supuesto en hacer política de la buena. Un panel de sociedad civil debería mostrar que la sociedad civil tiene organizaciones, centros de pensamiento, gremios, organizaciones sin fines de lucro, etcétera, que están preocupadas por la discusión de cómo mejorar el país, cómo hacer lo que realmente sea el país de nuestros sueños. Una cosa que dijo Fernando, que yo quería comentar, él dijo, se ha perdido la presencia del empresariado en la política, y aquí me voy a permitir discrepar, se ha perdido la presencia del empresariado formal en la política, porque el empresariado informal e ilegal está perfectamente involucrado, compenetrado con la política, y más bien eso es algo que debe preocuparnos. Me encantó cuando Julia habló en el panel que me tocó moderar, y dijo que lo que a ella le hace sentir orgullosa es la gente que tiene agua gracias a lo que ha hecho su empresa. Fíjense que hay un montón de formas de medir el éxito de un empresarial, pero ese en particular es muy importante, es cómo la empresa toca a una persona y le cambia la vida, o a una familia. Y me voy a quedar con una frase de Rosa María Flores Arauz que para mí fue lo más potente que escuché. Fíjense, ella dijo, la principal empresa del Perú es el Perú. Qué sencillo, pero qué potente, es verdad. La principal empresa del Perú es el Perú. Nada, muchas gracias, que tengan buenas noches y nos vemos pronto.